Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Saluda Glenda Sandoval desde Radio El Camino 99.7 FM y agradecemos también a quienes nos acompañan en la transmisión diferida desde YouTube y también nos escuchan en el podcast de Spotify. Nuestra serie Gozo en todo tiempo, y el día de hoy vamos a tener este programa con el tema El gozo que produce el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad nos acompañan queridos amigos e invitados. Yo tengo el gusto de presentar a Wally Palacios. Gracias, Glenda y amigos. Es una gran bendición estar nuevamente acá compartiendo los micrófonos en esta cabina de la 99.7 El Camino y esperamos ser de bendición para ustedes. Y aquí aprendemos, nos gozamos, como dice el tema, ¿va? En la palabra y en la comunión con nuestros amigos. Así es. Sergio, bienvenido, Sergio Carrillo. Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto que nos pueda acompañar en esta segunda parte de este tema que seguramente nos va a poner a pensar, a reflexionar, pero sobre todo a darle gracias a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que sea usted bienvenido a este espacio. Bienvenido también Vernon Ayala. Bueno, y si saliste hoy del trabajo con la cabeza llena y el corazón vacío o medio vacío, este es el momento para escuchar qué dice la Biblia, aquí en la Radio El Camino, y deja que la palabra de Dios le hable a tu alma en esta tarde. Así es. Fíjense que el gozo espiritual es una de las evidencias más hermosas de la vida cristiana, porque la presencia de Dios en nuestra vida es fuente de alegría y de deleite. Pero también es una de las evidencias más incomprendidas, ya que se confunde gozo con felicidad mundana, que está sujeta a diferentes circunstancias. En primer lugar, a lo que produce felicidad en el mundo, la falta de conexión con lo espiritual, el enfoque en las cosas materiales, las interpretaciones erróneas del gozo y también presiones sociales y culturales a los que estamos sometidos. Muchos creyentes viven en derrota emocional, confundiendo el gozo con alegría superficial o buen ánimo temporal, y eso es peligroso, porque el gozo es uno de los indicadores vitales en el tablero de la vida cristiana. Cuando la aguja se viene en picada, cuando pierdes tu gozo, debes de tomar nota y considerar que hay una luz roja parpadeando, como esa que está ahí intermitente a veces, ¿verdad? En los semáforos, y llamándonos la atención. Y debemos hacernos algunas preguntas. ¿Acaso me estoy distrayendo en las cosas mundanas? ¿Tengo falta de arrepentimiento? ¿Tengo una preocupación excesiva? Y esta pregunta, quizá la más delicada, ¿he perdido la fe y la confianza en el Señor? Y para permanecer seguro, necesitas prestar atención a tu gozo espiritual. Porque el gozo bíblico no se produce por emoción humana, sino por la obra del Espíritu Santo en el alma regenerada. El problema es que al ignorar al Espíritu Santo, tratamos de fabricar el gozo por medio de actividades, eventos o motivaciones externas. Y como resultado, muchos se cansan espiritualmente, viven desanimados o sienten que les falta algo. Las Escrituras nos enseñan que el verdadero gozo nace del Espíritu, no nace de nosotros. Y esto es interesante, porque nosotros no estamos diseñados para tener alegría por nosotros mismos. Más bien la alegría viene del hecho de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y que Él lo cultiva en nosotros como parte de su obra transformadora. Y esto es lo que vamos a aprender a lo largo de este programa. Los invito a que busquen en sus Biblias Gálatas 5:22, que nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, o gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad y demás. A continuación vamos a ir a nuestro primer corte y ya regresamos en este su programa ¿Qué dice la Biblia? En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma.
¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es este programa que nos lleva realmente a aprender este mensaje de Dios que está en la Biblia para cada uno de los temas. Hoy seguimos en la serie Gozo en todo tiempo y nuestro programa trata del gozo que produce el Espíritu Santo. Y esta es una hermosa reflexión que quiero compartirles. Cuando nos alineamos con la rectitud de Dios, buscando sus caminos y su voluntad, el gozo florece. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, lo hace vivir en nosotros y Él nos recuerda el amor de Dios. Nos asegura nuestra salvación y nos capacita para vivir en armonía con quienes nos rodean. Así que, al iniciar este primer bloque, yo voy a hacer una pregunta y voy a pedir a nuestros invitados que nos ayuden con las respuestas que ellos nos van a compartir. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el gozo en el creyente, Wally? Interesante pregunta. Y partimos prácticamente en el proceso llamado el nuevo nacimiento. Ahí comienza una regeneración de nuestro ser interior. Pasamos de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Cambiamos de un estado a otro. Entonces nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, parte de su trabajo es convencernos de pecado para que nosotros podamos arrepentirnos, pedir perdón, llegar a los pies del Señor. Pero también parte de ese proceso es llenarnos de gozo. Una vez ya convertidos, una vez ya nacidos de nuevo, empieza ese proceso de regeneración interior y se va evidenciando por medio del fruto que el mismo Espíritu produce. Y el apóstol Pablo pone de ejemplo a los de la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1 de Tesalonicenses, él empieza, después de su saludo, empieza a hablar acerca del ejemplo que ellos han dado, cómo han imitado la fe de los apóstoles y del Señor Jesucristo, etc. Y empieza a decirles que a pesar de las tribulaciones, a pesar del sufrimiento que ellos habían o han atravesado, ellos recibieron con gozo, con alegría, el mensaje de la palabra y cómo ellos empezaron a dar ese fruto. Y justamente lo dice en el versículo 6, leámoslo desde el verso anterior para tener un poquito más de contexto. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Es decir, llegaron a ser un buen ejemplo, ¿verdad? Porque también puede ser un mal ejemplo, ¿verdad? Pero ellos fueron un buen ejemplo. Y aquí nos hace prácticamente 3 observaciones en este versículo el apóstol Pablo. Uno, nos habla de la imitación de la fe. Es algo, sea algo bueno, digno de ser imitado, dice, háganlo. Entonces ellos estaban imitando la fe y este pasaje nos refleja cómo los tesalonicenses adoptaron la fe que Pablo les modeló, Pablo y Silas, ¿verdad? Mostrando que el gozo del Espíritu Santo puede surgir en medio de la adversidad. Es decir, sin importar lo que estemos nosotros atravesando, nosotros podemos imitar la fe de los héroes de la fe que están ahí escritos en la palabra y que incluso Hebreos 11, si no me equivoco, nos da ahí un listado de personajes que modelaron esa fe, a pesar de las circunstancias que muchos de ellos atravesaron. En el programa anterior hablamos de varias cositas relacionadas, pero Vernon nos hablaba ahí de profeta Jeremías, ¿verdad? Que él era un ejemplo de profeta que estuvo en las circunstancias más adversas ministrando, ¿verdad? Pero en medio de ello, él obtuvo, al comer la palabra, etcétera, encontró ese gozo. También nos habla acá en este verso del gozo en la tribulación, y acá la idea es de recibir la palabra a pesar de mucha tribulación que se pudiera estar atravesando, y nos resalta que ese gozo no va a depender de las circunstancias externas solamente, sino que también es un regalo que el Espíritu Santo nos da y que nos sostiene para fortalecernos
y sostenernos en tiempos difíciles. Ujú. Es decir, los tiempos difíciles van a estar ahí, pero el Espíritu Santo, a través del gozo que Él da, nos va a sostener. Y como consecuencia va a haber una transformación, una regeneración espiritual, que el gozo del Espíritu Santo viene acá, nos indica que lo va a dar. Obviamente, también Sergio nos hablaba de eso en el otro programa, que es de adentro para afuera, no de afuera, Ujú. o sea, las circunstancias o por lo bien que me vaya, eso no, es de adentro para afuera. Entonces, eso nos va a permitir como creyentes experimentar esa alegría y esa paz indistintamente que estemos pasando. Y luego Hechos 13:52 habla ahí también en contexto, pero está hablando acá de ese grupo de creyentes que dice, y los creyentes estaban llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo, o llenos de gozo, podríamos decir. Ujú. Entonces Correcto. estaba esa llenura que prácticamente denota una plenitud, una condición continua, no momentánea, efímera, sino que era un gozo permanente. Y esto en contexto nos habla acerca de que ahí se dieron varios eventos, pero a consecuencia de la predicación del Evangelio, ahí sitúa a Pablo y Bernabé, que ellos estaban ahí trasladando el mensaje del Evangelio, pero había mucha oposición. Pero también muchas personas eran afectadas positivamente por el mensaje y eran alcanzadas por medio de la fe. Como consecuencia había una reacción de los creyentes que era la alegría que era producto de ese fervor espiritual que ellos estaban viviendo. Imagínense ese tiempo de Hechos, ¿verdad? El apogeo de la Ujú. venida del Espíritu Sí. Santo, la promesa del Padre, la que el Señor Jesús dijo, mire, les conviene que yo me vaya, porque Ujú. si no, no voy a enviar al Consolador, al Paracletos, al abogado, etc. Entonces, a pesar de las dificultades, experimentan una profunda satisfacción y alegría por la obra de Dios en sus Ujú. vidas. Entonces, ahí vemos cómo se da esa alegría espiritual, la llenura del Espíritu Santo y un testimonio colectivo, es decir, esa alegría que era compartida entre todos los creyentes, indicaba una comunidad fuerte, unida en la fe y desde ese gozo que se multiplicaba al ser experimentado. Entonces es interesante ver cómo el Espíritu produce ese gozo al regenerarnos. Todo parte en el nuevo nacimiento. Ahí empieza ese proceso, esa palingenesis, es la palabra griega que habla acerca de la regeneración, que es un proceso, la palabra denota un proceso circular, como cuando estamos limpiando un vidrio y estamos haciendo ese movimiento Puro circular. Karate Kid, Puro decís Karate vos. Kid, justamente. Entonces la palingenesis es eso, es un proceso de Ujú. lavamiento del espíritu por medio de la palabra, por medio de las experiencias que Él nos permite tener y que nos ayuda a mantenernos en gozo. A pesar de Correcto. todo eso, es como contradictorio y alguien dirá, ¿cómo Ujú. podés estar feliz? ¿Cómo En podés medio de. estar en medio de En esa medio de. circunstancia? ¿Por qué? Porque tenemos la plena confianza en el Señor, que Él tiene un propósito. Buenísimo. Y qué interesante ese ejemplo que nos Ujú. ponías de ese círculo, porque te habla de que no tiene fin, ¿verdad? Un Exacto, círculo ajá. es Ujú. siga, pero no termina. Hasta ¿verdad? que la imagen de Cristo sea formada en usted, dice el apóstol Pablo. Wow. Imagínense. Wow, no, Amén. interesante. Amén, amén. Y siguiendo con la pregunta, ¿cómo produce el Espíritu Santo el gozo en el creyente? El Espíritu Santo produce gozo también al afirmar nuestra relación con Dios. ¿Sabe? Cuando Wally nos hablaba del nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento nos lleva a un proceso de adopción. Ese proceso de adopción nos hace hijos y nos permite ser llamados hijos de Dios. Amén. Y en ese proceso de adopción, el Espíritu Santo, que Jesucristo lo menciona, les conviene que yo me vaya. Y esa conveniencia era porque vendrá el Espíritu Santo. Y es esa obra del Espíritu Santo la que hace el recordarnos constantemente quiénes somos en Cristo. Nosotros somos en Cristo sus hijos, somos adoptados, somos amados en Él. Amén. Y es el Espíritu el que está trabajando constantemente en recordarnos. Romanos 5:5 dice,
y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esa ternura que nos ama Dios. Fíjese bien cómo el texto lo dice, que nos ha dado, no nos dejó solos. Jesucristo se fue de regreso al cielo, pero no nos deja solos, nos deja al Consolador para llenar nuestros corazones con su amor. Es el Espíritu Santo y a través de Él que somos llenos, que somos fortalecidos, que nos recuerda constantemente quiénes nosotros somos, porque sabe, las circunstancias de la vida nos van a golpear. Y al momento de un golpe nos vamos a desestabilizar. Eso quiere decir, no de que físicamente es ese golpe, es la situación la que nos mueve y la que nos puede llevar a dudar, muchas veces a tener temor. Y eso pues es válido. Pero lo que sí no es válido es que ese temor se apodere de usted. Y por eso dice, y esa esperanza, la esperanza que tenemos en Cristo, no es una desilusión o no acabará en una desilusión. Wayne Grudem, un teólogo, enseña que cuando el Espíritu nos convence del amor incondicional de Dios, el resultado inevitable es gozo. Gozo. O sea, que usted quiere ser convencido del amor de Dios, conéctese con el Espíritu Santo. Y una forma también en que Romanos 8:16 a través del apóstol Pablo nos recuerda, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando usted tiene su identidad puesta en quién es usted y no en qué usted tiene, porque hablábamos en este programa y en el programa anterior que no depende de las situaciones externas, porque eso es lo que alguien que muchas veces no va a entender las cosas espirituales le va a decir, pero ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar confiando? Si es que no ves que no pasa nada. Es que su esperanza no está en lo que usted está viendo. Su esperanza está en lo que en la promesa de Dios está a través de su palabra. Y entonces el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos, que nos da un testimonio también de nuestra identidad y el propósito de Cristo en nuestras vidas. Y es que yo lo quiero invitar a que usted todos los días le diga, Espíritu Santo, háblame, ¿quién soy yo en Cristo? Y Él le va a empezar a recordar, lo primero, el amor de Dios. Dice que Él nos ama a cada uno y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso entregó a su Hijo para que fuéramos salvos y nuevamente esa comunión la tuviéramos con Él. Pero no es solo eso, también el Espíritu que produce gozo al enfocarnos en Cristo. Vernon, ¿cómo nos puedes ampliar ese tema? La parte que sí hay que rescatarla es lo que acabas de decir, ¿verdad? Es decir, sentirnos hijos de Dios muchas veces lo vemos algo lejano o lo vemos como un cliché. Correcto. Pero realmente somos hijos de Dios. Correcto. Amén. El creador de los cielos y la tierra. Y que Él te haya visto, te haya buscado y te haya amado a través de Cristo Jesús para adoptarte como hijo. Es el privilegio más grande que uno tiene. Y sí, pues el Espíritu también produce gozo cuando nos enfocamos en Cristo. Él es esa guía invisible que nos ayuda a enfocarnos. Imagínate esto. Imagínate que estás en una galería de arte. Porque así es como funciona el Espíritu Santo. Imagínate que estás en una galería de arte. Esa galería de arte, las paredes están llenas de cuadros, de luces, ruidos. Y tú entras, pero no sabes dónde mirar. O de repente vas a ver un cuadro de Picasso que ni lo vas a entender. Pero muchas veces, no sé si a ustedes ha pasado cuando entran a una galería de arte, va que uno se abruma de tanta arte, pero no entiende lo que uno está viendo. Pero ¿qué pasaría si de pronto se acerca a alguien tranquilo, sabio, conocedor de arte y te dice, mira, este cuadro de allá, y te acerca al cuadro, ¿ves la profundidad? ¿Ves el detalle de la luz?
¿Ves el detalle de los colores? Tú empiezas a ver ese cuadro de una manera diferente, porque te está guiando. Ese guía no se pone, y lo interesante es que ese guía no se pone al centro. ¿Ah? No te habla de sí mismo, no te está hablando de sí mismo. Solo te ayuda a ver lo que por sí mismo no podemos notar. ¿Verdad? No podemos notar porque no sabemos de arte. Él nos está llevando ahí, pero no está hablando de Él mismo. Ese es el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:14, Él me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Es Él nuestro guía. El Espíritu nunca va a ser protagonista. ¿Ya? Nunca va a ser protagonista. Él viene a mostrarnos a Jesús. Y cuando lo hace, algo ocurre entre nosotros. Nace el gozo cuando empezamos a descubrirlo. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, el Espíritu Santo te revela quién es Jesús realmente. Porque no es lo mismo que uno lo lea y lo intelectualice, a que el Espíritu Santo realmente, así como el guía de arte, te va guiando a conocer los matices de Dios, de Jesús, ¿verdad? No solo como figura histórica, porque muchas veces cuando estudiamos mucho vemos a Jesús como figura histórica, cuando nos metemos en temas teológicos lo vemos como maestro, pero el Espíritu Santo no solo nos va a hacer ver la figura histórica o maestro, sino que nos va a hacer ver algo mucho más profundo en Él, que es verlo como Salvador, que a veces cuesta entenderlo, verlo como Rey, que también a veces cuesta entenderlo, porque es muy fácil decir, es mi rey, pero uno no está sujeto a la obediencia de él, ¿verdad? O te hace ver como amigo fiel. Y esta parte es la más hermosa cuando uno ve a Jesús como ese amigo fiel. Gruden dice que el Espíritu Santo produce gozo al revelarnos la gloria y la suficiencia en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando logramos entender en nuestra alma y en nuestro corazón que en Cristo estamos completos y nada nos hace falta. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando estamos en silencio, el Espíritu Santo es el que toca nuestro corazón. Por eso es importante leer la palabra, orar y aún estar en silencio, porque aún estar en silencio es orar, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos va a ir diciendo, así como el guía del cuadro, nos va a ir diciendo, mira lo bello de Jesús. Mira cuánto te ama. Mira cómo te está transformando la regeneración que hablaba Wally. Mira cómo te está transformando. Mira cómo estabas hace 10 años y mira cómo estás ahora. ¿Verdad? El Espíritu Santo transforma mientras nosotros miramos a Jesús bajo la guía de Él. El Señor, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, el Señor dice, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Esa es parte de la regeneración de la que tú hablabas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta en qué momento cada vez nos parecemos más a Jesús o más al Señor, ¿verdad? Porque tenemos su ADN. El Espíritu te va a ir cambiando mientras vas relacionándote con Cristo. No necesitas hacer un gran esfuerzo para cambiar. No necesitas hacer mucha fuerza y ponerme una camisa de fuerza. Nada de eso. Y tampoco necesitas fabricar el gozo, porque eso no lo vas a fabricar. No se puede fabricar ni se puede fingir. Lo único que necesitas es mirar a Cristo y dejar que el Espíritu haga su obra dentro de ti cada día. Porque así lo dijo Jesús, la buena obra que inicié en ustedes la continuaré todos los días hasta el día que vuelva. MacArthur dice que el gozo crece conforme nos parecemos más a Cristo. Y Pérez Milos afirma que la contemplación del Señor es el medio por el cual el Espíritu imparte gozo perdurable. Y ahora te preguntarás nuevamente, ¿qué puedo yo hacer con eso? ¿De qué me sirve todo eso que me está diciendo? Pues lo primero que te puedo decir, si quieres empezar a experimentar el gozo del Espíritu Santo, dale espacio al Espíritu Santo. Dale su espacio. Dale su espacio. Y muchas veces sucede que no conocemos el Espíritu Santo. Por eso me gusta mucho un libro de Robert Morris que se llama El Dios que nunca conocí. Ojalá lo pueda conseguir. Ese libro yo lo leo una vez al año porque me vuelve otra vez a reenfocar en el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Dios que realmente casi no nos relacionamos.
Y qué interesante es porque es una persona y podemos relacionarnos con esa persona, siente, tiene emociones y todo. Entonces, démosle el espacio al Espíritu Santo. Cada vez que oremos, leamos la Biblia, escuchemos una predicación, no lo hagamos como una rutina. Hagamos diciéndolo siempre, Espíritu Santo, muéstrame a Jesús. ¿Sabe que si usted agarra desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, y si le pide al Espíritu Santo que le muestre a Jesús, lo va a encontrar en cada capítulo. Aún de los libros donde uno creería que no lo va a encontrar, va a encontrar a Jesús. Pero eso lo hace con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cambiar el enfoque. Dejar de... ¿Y qué es eso? Va a cambiar el enfoque. Dejar de mirarnos a nosotros mismos. Así como el guía de arte no se enfocó en él, sino se enfocó en la obra de arte. Así el Espíritu Santo se va a enfocar en Jesús. Y nosotros no debemos de enfocarnos en nosotros mismos, ¿va? Porque si miramos a nosotros mismos, no vamos a encontrar gozo, porque vamos a empezar a ver nuestras fallas, nuestras emociones. Es mejor mirarlo a Él nada más. Otra cosa que podemos hacer es disfrutar de ese proceso. No todo cambia de un día para otro, eso es importante. Los cambios son paulatinos y Jesús lo dijo, ¿va? Cada día, ¿va? La obra que inicié en ti la voy a continuar cada día, ¿verdad? Pero cada vez que mires a Jesús, el Espíritu Santo te va a estar transformando, el gozo va creciendo dentro de nosotros, y aunque ni lo notemos al principio, eso va a suceder. Así que si hoy estás seco, estás apagado, no te obligues a sentir algo, porque eso es falso, ¿va? Solo pídele al Espíritu Santo que te muestre a Jesús, y cuando lo veas con el corazón, no con los ojos físicos, seguramente ese gozo volverá a tu vida. Amén. Interesante, Vernon, porque cuando nos damos cuenta de parte de la obra del Espíritu Santo, porque esta no es toda, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es bien amplia, pero cómo nos damos cuenta que inicia ese gozo por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento. Luego, ese gozo que produce el Espíritu asegura nuestra relación con Dios, es decir, lo hace por medio de afirmar nuestra identidad. Eres hijo, eres amado y Dios se complace en ti, ¿verdad? Pero hay una obra invisible que Él va haciendo, ¿verdad? Que era lo que le decía Jesús a Nicodemo. Fíjense ustedes que cuando venía para acá, me chocaron, le pegaron al carro y me botaron el bumper, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que hace unos años yo me hubiera bajado muy molesto, muy enojado. Y me sorprendí cuando bajo y lo primero que le pregunto al que me chocó, ¿está bien? Eso ya lo vi cuando ya venía en camino, ¿verdad? Dije, ¿cómo sucedió eso? Es un cambio que no sabe uno en qué momento sucedió. Y solo cuando sucedió, como en este caso, que pudo uno verlo de una manera fea, ¿va? Te das cuenta que hay un cambio en uno. Y hay un cambio que no sabe uno cómo empezó a hacer. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y como decía un amigo, el Señor está haciendo la obra en tu vida. Lentamente, pero la está haciendo, decía, para bromear, ¿verdad? Pero no. Y por último, como en esta parte de este segmento, cómo el Espíritu Santo, como decías, Vernon, produce gozo al enfocarnos en Él. Entonces nos lleva de la transformación, afirmando nuestra identidad, y luego señalarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que seamos como Él es. Interesante, ¿verdad? Como va ese proceso, ¿verdad? Interesante también, y eso lo dice también Robert Morris, ¿verdad? El Espíritu Santo es la parte de la Trinidad que no es protagonista. Sí. No anda buscando adoración, no anda buscando, sencillamente lo que Él hace es llevarnos a Cristo. Así es. Eso es su función. Por eso decía Jesús, más vale que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el que nos va a llevar a Él, ¿verdad? Así es. Y antes de ir al corte, los vamos a dejar con la pregunta con la que hemos trabajado este primer bloque. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el gozo en usted? El gozo en nosotros. Vamos a este corte y ya volvemos. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 10:12. Los desacuerdos ocurren, son inevitables. Muchas veces experimentamos el ser despreciados o que nos falten el respeto y podemos sentirnos tentados a desquitarnos de la misma forma. Sin embargo, el odio y el resentimiento solo provocará más odio. Es por eso que necesitamos del gran pacificador, el amor. Este nos exhorta a dejar a un lado las acciones lideradas por nuestras emociones y buscar ante todo vivir en armonía con los demás.
cultivando una cultura de perdón y respeto. Sé que tomará mucho trabajo, pero busquemos vivir en armonía, posando nuestros ojos en quien es amor. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando del gozo que produce el Espíritu Santo en la serie Gozo en todo tiempo. Así que en el primer bloque hicimos una pregunta a nuestros invitados y ahora en este segundo bloque de igual manera vamos a hacer otra. ¿Cómo debemos vivir el gozo que produce el Espíritu? Sergio Carrillo. Bueno, pues es una pregunta interesante y la vamos a abordar a la luz de la palabra. El gozo que proviene del Espíritu Santo no es solo para quedárnoslo, diría yo. Ujú. Empecemos por ahí. Ese gozo es para dar testimonio a otros de lo que está sucediendo en esa transformación Ujú. que hablábamos en el primer bloque y que está sucediendo en cada uno de nosotros. Vernon nos ejemplificaba muy bien que el Espíritu Santo es como ese guía. El guía que no busca protagonismo, Ujú. sino que el guía que trata de mostrarnos ciertas características, cierto énfasis en la obra. Y sabe, esa obra es la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que vivir ese gozo como un testimonio continuo de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. La Escritura nos enseña que el gozo del creyente es una luz en medio de la oscuridad. Hoy el mundo es un mundo convulsionado, un mundo confundido, un mundo que no tiene una dirección, porque si usted le pregunta a una persona, va a tener diferentes visiones de lo que está sucediendo. Unos le van a decir, esto no se puede reparar, otros le dirán, sí se puede, pero esta es la forma de hacerlo. Y en medio de ese caos que podemos estar viviendo, la Escritura en Filipenses 4:4 nos exhorta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este es un llamado a que Ujú. esas circunstancias de las que hablamos no sean las que nos manejen, sino que es a través de esa relación con Cristo. Pero lo importante es esa palabra, siempre. Siempre. No a veces. Ujú. O no depende, ¿verdad? Claro. Sino que es Ujú. siempre. Sí, a mí también me llamó mucho la atención que dice regocijaos, y no es en la situación, sino que dice regocijaos en el Señor siempre. Y lo insiste porque sabe Ujú. que nuestra naturaleza va a ser, ante una situación difícil, distraernos. Y dice, otra vez digo, regocijaos. Eso está hasta con signos de exclamación, ¿verdad? Otras versiones lo dicen de manera distinta, pero acentúan esa palabra, regocijaos. Y es que Pablo da una orden en lo que para los que son entendidos en la gramática es un tiempo presente continuo. Y eso Ujú. quiere decir que es una acción constante, ¿verdad? John MacArthur explica que el gozo del creyente debe ser una constante, porque su fuente, que es Cristo, no cambia. Era parte de lo que hablábamos también en un programa anterior. Debemos de conocer el carácter de Dios. Y una de las características de ese carácter de Dios es que Él no cambia. Y eso es la certeza que como hijos de Dios tenemos. Él ante la situación, Él no va a cambiar. Él va a seguir siendo Dios. Matthew Henry señala también que este gozo es un testimonio viviente de que el alma está firme en Dios, aunque la tierra tiemble. Ujú. Y es que, amigos, hoy ante muchas situaciones la gente nos va a llamar posiblemente locos o nos va a llamar insensibles o nos puede dar cualquier tipo de esos calificativos, porque nos va a decir, ¿cómo puede ser que estés viviendo esta situación y no sintas,
no te puedas manifestar ante esto. Y es que, amigo y amiga que nos escucha, nuestra confianza está nuevamente en el Señor. Y es el Espíritu Santo el que constantemente está trabajando en nosotros para recordarnos de todas esas bondades de Dios. El salmista lo dice claramente cuando dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a resaltar: Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona con misericordias. Y así es el Espíritu Santo el que nos recuerda también la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:8 dice: ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Ese término indescriptible indica que es un gozo profundo, que no puede ser explicado, más solo experimentado. O sea que solo el que lo está viviendo lo puede saber qué es lo que siente en ese momento. Y es súper interesante, porque por eso hablábamos de que nos van a llamar locos. Nos van a decir: yo no sé cómo es que estás ante esta situación con esa paz, ¿verdad? Y es súper interesante. Wayne Grudem, otro teólogo, enseña que este gozo es una evidencia de una fe viva. Y esa fe viva es la que usted y yo hoy necesitamos mostrar a un mundo que está confundido, a un mundo donde le podemos dar un mensaje y un testimonio de esperanza. Y esa esperanza está en Jesucristo. Así que, ¿qué le parece si hoy usted puede testificarle a alguien acerca de lo que Dios está haciendo en su vida? Así que lo invitamos a que lo pueda hacer. Interesante, Sergio, porque al final una persona que está gozosa no lo puede ocultar fácilmente. Sí. Exacto. Se le nota, ¿verdad? Cuando alguien está alegre, está gozoso, está... Igual que el que está bravo. Igual que el que está bravo o el que está triste, ¿va? Entonces, pero el llamado, y lo que nos decías, ¿va? Alégrense, o sea, está bueno. Hay situaciones difíciles, pero miren, que prevalezca el gozo, que prevalezca la alegría, testifiquen con ello. Pero también hay otra forma de vivir ese gozo que el Espíritu da, y es la obediencia y el servicio. Otra vez va obediencia. Algo me está hablando el Señor hoy también a mí. Subrayado, subrayado y todo. Obediencia y servicio. Y el Salmo 100, versículo 2, en la NTV nos dice: adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Entonces, nos está instando a que si vamos a adorar al Señor, si lo vamos a alabar, debemos hacerla con esa actitud correcta, ¿verdad? Vamos, hermano, ¿cómo está? Aquí gozoso. O sea, lo que estamos diciendo lo contradice, ¿verdad? Entonces, no, pero no dice adoren. Y este verbo adoren que habla acá en este salmo implica acción y disposición. Es decir, lo vamos a hacer, obviamente, no solo de mente o de intención, sino lo vamos a hacer, pero también con una buena disposición de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿ibas a agregar algo? Sí, iba. Es que ahorita que lo mencionabas, recuerdo el texto que dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo de alabanza. Eso quiere decir, no es la circunstancia la que va a determinar: hoy sí voy a levantar mis manos, y hoy sí porque todo marchó súper bien, sino que ese sacrificio vivo de alabanza implica que, Señor, yo hoy no tengo ganas de levantar mis manos, pero lo voy a hacer porque tú eres bueno, porque tu misericordia se ha mostrado en mi vida. Y eso era lo que quería mencionar, que me lo trajiste a mi mente cuando mencionabas este salmo. Sí, cabal, había un coro también de antaño que decía: haz de mí una ofrenda, una ofrenda de amor. Y empieza a hablar de eso. Parte de eso es la adoración, ¿verdad? Cuando nos entregamos plenamente. Entonces, esta parte acá del gozo es un acto de rendirle culto al Señor y no una consecuencia para ver qué me da, ¿verdad? Sí, Señor, yo te voy a dar aquí, pero también me vas a dar.
¿verdad? Sino que tiene mucho que ver con conocer, con tener una relación con Dios. Y esta actitud de adoración nos da acá el salmista una instrucción de hacerlo con gozo, que eso va a implicar que esa adoración va a surgir de un corazón alegre y agradecido. El gozo es una expresión natural de la conexión con Dios. Cuando nosotros tenemos presente siempre que desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, las misericordias del Señor son nuevas, se renuevan cada mañana, dice, ya es un motivo para decir, Señor, estoy vivo, es un milagro, te agradezco. Y ahí empezamos a adorar y a agradecer al Señor. También ese canto que habla acá, que dice, vengan ante Él cantando con alegría, sugiere que en el canto es una forma muy poderosa de expresar nuestro gozo. La música tiene un papel importante en la adoración, elevando el espíritu y uniendo a la comunidad. Cuando nosotros ponemos una alabanza, una adoración, y nos empezamos a conectar en nuestras casas, no digamos acá en la congregación, cuando venimos a un servicio, estamos expresando esa alegría, ese gozo de haber sido alcanzados por el Señor, de habernos tomado, de habernos adoptado como sus hijos, de darnos identidad, de darnos privilegios, de dar tantas cosas por las cuales podemos estar alegres, ¿verdad? Y como dijimos, enfatiza esa relación con nuestro Padre. El gozo en la adoración refleja una relación íntima y personal con nuestro Dios. Y cuando reconocemos esa bondad, ese amor, esa misericordia, nuestra respuesta automática y natural es de gozo, es de alegría, ¿verdad? Wow. Interesante, ¿va? También el Salmo 48 nos habla acá que dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Interesante cómo el salmista nos traslada esta parte de no solo que la ley estuviera escrita en tablas de piedra como las que recibió Moisés o en algún rollo, no, sino que dice que está escrita sus enseñanzas en su corazón, como que anticipando el nuevo pacto que está en Jeremías, ¿verdad? Donde dice, escribiré en las tablas de sus corazones. Les daré. ¿Verdad? Les daré. Entonces, interesante, ¿verdad? Cómo el salmista tenía esos luzazos de revelación, de iluminación, antes de que viniera el cumplimiento de muchas cosas. Pero acá lo interesante es esa complacencia que él expresa en hacer la voluntad del Señor. Y esa frase indica que el salmista encuentra una gran alegría y satisfacción en seguir lo que el Señor ha establecido. Y eso sugiere una profunda conexión entre el gozo y la obediencia. Es decir, no es cargoso. Cuando estamos gozosos y empezamos a experimentar la bondad, la gracia y la misericordia de Dios, no nos es cargoso hacer la voluntad del Señor, porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Y en su soberanía, el Señor va a operar en nuestra vida y todo lo que el Señor haga para con nosotros es para nuestro bien. Acá también en lo que hablaba acerca de las enseñanzas en el corazón, el salmista dice que el hecho de que las enseñanzas de Dios estén escritas en nuestro corazón implica que hay una internalización de su palabra. Lo hablábamos anteriormente. No solo leer la Biblia, sino que internalizarla, estudiarla, escudriñarla, tener nuestros momentos de devoción con Él, ¿verdad? Pero prácticamente todo eso nos va a llevar nuevamente al deseo natural de cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque su palabra se convierte en parte de nosotros, en parte de nuestra identidad. Y como queremos complacer a nuestro Padre, empezamos a obedecer y hacerlo. Y esto fortalece esa relación personal con nuestro Señor. Y acá ese versículo del salmista en Salmo 48 refleja esa relación íntima donde la voluntad de Dios no es vista como una carga, como decía hace un momentito, no es cargoso, sino como una guía amorosa que trae gozo y propósito en la vida de nosotros. Entonces vemos acá cómo vivir el gozo del Espíritu que da se manifiesta a través de nuestra obediencia, nuestra adoración al Señor y de internalizar su palabra en nuestro corazón. Amén. Amén.
Mi carga ligera fue lo que dijo Jesús. Yugo es fácil, ¿va? Yugo es fácil, sí. Bueno, y otra forma de vivir el gozo es como una fortaleza espiritual. Imagínate esta escena. El pueblo de Israel está reunido después de muchos años de exilio. Por fin, escuchan la palabra de Dios. Y cuando la escuchan, comienzan todos a llorar. Y lloran porque empiezan a reconocer su pecado. Empiezan a sentirse culpables, débiles y expuestos. Entonces Nehemías, su líder espiritual, que hizo esa última migración a Jerusalén, les dice algo inesperado. En ese momento les dice algo inesperado. Ellos empiezan a sentirse culpables cuando entran en contacto con la palabra del Señor. Entonces viene Nehemías y les dice algo inesperado. Y este es el kit de este asunto. No se desanimen ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Eso está en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Gozo en medio del llanto, fuerza en medio del quebranto. ¿Cómo así? Pues sí, porque el gozo bíblico no es lo mismo que la felicidad, como hemos venido hablando en el programa anterior. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? Vivimos en una cultura que exalta la felicidad, porque esa es la cultura en la que vivimos. Pero hay que decirlo con claridad, la felicidad es un concepto griego y moderno, y es muy, pero muy distinto al gozo bíblico. En la filosofía griega, la felicidad era el fin supremo del ser humano. Y los griegos se gloriaban de eso, de la búsqueda de la felicidad. Pero en la ilustración, en el siglo XVIII, la ilustración europea, esto se volvió un derecho humano. La búsqueda de la felicidad se volvió un derecho humano. Porque así dice, incluso en la Constitución de los Estados Unidos, habla de esa búsqueda de la felicidad. Pero en la Biblia Dios no nos está llamando para perseguir la felicidad, porque es algo escurridizo, sino a vivir el gozo que Él nos da. ¿Cuál es la diferencia? La felicidad depende de lo que pasa afuera de nosotros. Esa es la gran diferencia. Sí. La felicidad depende de lo que está pasando afuera de nosotros. Es emocional, es cambiante. Soy feliz si me va bien. A veces nos casamos, y ese es el gran error, para ser felices nosotros mismos y no para hacer feliz al cónyuge, que es una gran diferencia. El gozo nace de lo que Dios ha hecho adentro de nosotros. Es espiritual, es firme, tengo gozo, porque Dios no cambia. Un ejemplo sencillo. Si te regalan un pastel, te sientes feliz, máximo si es de chocolate, ¿verdad ustedes? Pero si mañana ya no hay pastel, esa felicidad desaparece. El gozo no se va con el pastel, porque no nació del pastel. Nació de saber que Dios es fiel, aunque no se tenga pastel. Esa es la gran diferencia. Volvamos a Nehemías. El pueblo no tenía razones externas para alegrarse. No tenía absolutamente nada para alegrarse. Pero Nehemías le recuerda que el gozo del Señor es esa fuerza que la sustenta. MacArthur explica que ese gozo fortalece al creyente para obedecer, para resistir y para servir. Matthew Henry dice que el alma gozosa es un alma resistente, porque ha encontrado su seguridad en Dios. Y aquí cuando entendemos esto es cuando el diablo huye, porque ya no nos va a poder robar el gozo, ¿verdad? Que es donde nos saca de quicio, ¿verdad? Y esto es lo que tú y yo necesitamos hoy. No un gozo emocional, sino una fuerza espiritual que nos levante cuando todo va mal. Habacuc nos enseña que el gozo se elige aún cuando todo falta. El profeta Habacuc vio con anticipación cómo su país sería arrasado de Babilonia. Él empieza pidiéndole a Dios que castigue a su pueblo porque era malo. Y realmente Dios le dice, no te preocupes, Habacuc, lo que viene es peor. Entonces, le dice que nada quedaría, ni cosecha, ni animales, ni alimento. Y entonces dice Habacuc, ya entendí. No es tratar de entender qué vas a hacer.
sino sencillamente lo que tengo que hacer es confiar en ti. Que hagas lo que hagas, va a estar bien. Y eso no me puede robar mi gozo. Aún así, dice Habacuc, escribe, ¿verdad? Tú diste el versículo completo, pero yo me quedo en esta parte. Aún así, dice Habacuc, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa si hay cosechas, no importa si hay esto, pero yo, aún así, me gozaré. Ese me gozaré no es un impulso emocional, es una decisión espiritual basada en quién es Dios, no en lo que está pasando a nuestro alrededor. Pérez Milos dice que este tipo de gozo es una elección basada en la fe, no en la vista. Aquí Habacuc tuvo una elección, decidió confiar en Dios. Ya no le importaba si lo que venía era peor o era, si estoy de la mano del Señor no importa. Si viene la tormenta y estoy del brazo de Jesús, nada importa. Gruden enseña que el gozo es lo que sostiene al creyente cuando todo lo visible se cae. ¿Cómo vivir hoy con ese gozo como fortaleza? 1, decidamos confiar en Dios aunque no sintamos nada. Es algo intencional. El gozo espiritual no depende de nuestro ánimo, sino de nuestra fe. Ahí fue donde Habacuc nos enseña esta parte. ¿Cómo podemos vivir con gozo como fortaleza? Recordando de dónde viene nuestro gozo. No lo fabricamos nosotros, no es nuestro, es el Señor, porque Él cambia nuestro gozo y ese gozo del Señor no se agota. 3, abre tu Biblia, aunque no tengas ganas, siempre vas a encontrar algo muy hermoso que te sustenta. Muchos quieren recuperar el gozo, pero no se alimentan. La palabra es el combustible del gozo verdadero. Cuando el alma escucha quién es Dios, se vuelve fuerte. Así que si hoy estás débil, estás triste, estás agotado, no busques una felicidad que depende de las circunstancias. Busca ese gozo que viene del Señor, ese gozo que es tu fuerza, ese gozo que no se derrumba cuando todo lo demás se cae. Ese gozo es Dios y es para ti. Amén. Amén. Y yo solo quisiera agregar, Vernon, a lo que estabas diciendo, las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, porque él ahí nos revela un secreto, dice algunas versiones, ¿verdad? Y luego el verso famoso que muchos utilizan, pero verso 11:4 de Filipenses dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar feliz, a estar gozoso, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y concluye el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, observa esa parte que es bien importante. Viene Pablo y empieza a reconocer que encontró el secreto de la vida. Eso es importante, ¿verdad? Y dice, he aprendido. O sea, se aprende. Proceso. Se aprende. O sea, eso no es natural, exacto. Se aprende. He aprendido a vivir con poco y a vivir con mucho. Y muchas veces, mis queridos hermanos y amigos, Dios nos permite tener poco y nos permite tener mucho. Para que aprendamos como Pablo a vivir en las dos cosas. Porque no crean ustedes, a veces uno cree que vivir con poco es un clavo, pero realmente vivir con mucho también lo puede hacer. Las mayores pruebas es la abundancia. Ahí está. Y entonces, porque en la abundancia muchas veces uno se aleja de Dios. Sí. Se revela el corazón. Se revela el corazón. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, y por eso la parte esencial de eso es, he aprendido el secreto de la vida. Exacto. Así que, mi querido amigo, si alguna vez está pasando escasez o está pasando abundancia, recuérdese que ese es un buen momento para aprender el secreto de la vida. Amén. Y es que también debemos como poner en claro, ¿verdad? Que todo esto también es una decisión, ¿verdad? He aprendido, decíamos. Sí. Entonces, pero yo también decidí realmente rendir mi vida al Señor. Y entonces el Espíritu Santo viene, vive en mí, me modela y todo lo que ha pasado a través de este programa, y llegamos al punto en donde podemos decir que el gozo cristiano no es una meta emocional que alcanzamos con esfuerzo, porque no se trata de eso, ¿verdad? Porque no es por obras, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Sino que es un fruto que el Espíritu Santo cultiva en nosotros cuando vivimos en comunión con Dios. Este gozo, recordemos, no depende del clima emocional, no depende del éxito ni de la aprobación de otros.
depende de una sola cosa, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, para vivir este gozo no se necesita una vida perfecta. Bien lo decía Wally, en escasez, en abundancia, en cualquier circunstancia, sino que se necesita una vida llena del Espíritu. Y es un gozo que da testimonio, que fortalece, que inspira a servir y que resiste las tormentas. Es un gozo que fluye del cielo y llena la tierra por medio de corazones rendidos a Cristo. Y los queremos dejar con un versículo para que nos animemos, para que lo recordemos y que lo reflexionemos. Está en Romanos 15:13. Y yo quisiera que lo oráramos, porque también es bueno orar la palabra, ¿verdad? Hoy, Señor, te pedimos, como lo describe aquí Pablo, Señor, que tú que eres fuente de esperanza, que nos llenes a nosotros y a quienes están del otro lado, en la radio, a través de las plataformas, en su casa, en el vehículo, en el trabajo, donde nos escuchen o nos ven, que los llenes completamente de alegría, Padre, y de paz, porque confían en ti. Porque de esa manera ellos van a recordar y se van a dar cuenta que rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y hoy queremos decirles, amigos, que nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Nuestra esperanza está ahí. No dejemos que nada de este mundo nos lleve a confundirnos, a alejarnos y a perder este gozo, que es un gozo que nos fortalece porque viene del Señor. Ha sido de verdad un gran gusto, junto con nuestros invitados, poder tratar este tema. Esperamos que esa semilla que el Señor puso en su corazón fructifique, vaya dando fruto y mucho fruto. Que Dios les bendiga. Será en una siguiente ocasión. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?